vamos a empezar con la cuestión de qué son las plantaciones forestales. Y obviamente todo el mundo ya debe tener conocimiento, son formaciones forestales, esto es antrópica y por lo tanto creadas por el ser humano. En Ecuador, estas plantaciones constituyen alrededor del 1% de la superficie total del país. Se estima que tenemos alrededor de 180.000 hectáreas forestales. Forestadas a nivel, ya lo hay que reconocer que no, sin embargo, hay que reconocer que no es específicamente una cifra concluyente. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué es lo que está pasando acá en el país? Muchos de los productores registran sus plantaciones tardíamente. ¿Y a qué me refiero tardíamente? Es que las registran cuando están muy cerca del aprovechamiento o casi en el aprovechamiento. Entonces eso produce que no haya una estadística en tiempo real, digámoslo así, o con el suficiente tiempo desde el inicio de la plantación. Y vamos a entrar en la parte del carbono, y que todo el mundo lo conoce o ha oído sobre esto. El dióxido de carbono es un gas natural y que además es un subproducto de la quema de combustibles extraídos de depósitos de carbono fósil, como el petróleo, el gas, el carbón mineral, de la quema de biomasa, los cambios de uso de la tierra, de la respiración de los seres vivos, porque eso también hay que considerar mucho, de los procesos industriales, por ejemplo, de la producción de cemento, que ya Juan Carlos lo tocó en su momento en la presentación, es un generador de dióxido de carbono altísimo. Es el principal gas del efecto invernadero, antropogénico, que afecta el equilibrio radioactivo de la Tierra. Este gas es una referencia contra el cual se miden los otros gases de efecto invernadero. Por lo tanto, tiene un potencial calentamiento global de 1 según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés, IPCC. ¿Qué son los sistemas forestales? Pues simplemente, para efectos del presente tema, se los define verticalmente desde la parte superior del dosel de los árboles hasta el fondo del suelo. Si bien los sedimentos y raíces pueden extenderse por varios metros, rara vez se realizan muestreos por debajo de 1 metro de profundidad, es decir, la parte de contenido de carbono no se lo lleva de manera profunda en el suelo. Respecto a las reservas de carbono forestal, pues esto es un sistema que puede almacenar o liberar carbono en los bosques. Podemos encontrar 5 depósitos de carbono principalmente: la biomasa terrestre, la biomasa subterránea, la madera muerta, la hojarasca y la materia orgánica del suelo. Vamos a ver sobre las reservas o depósitos de carbono. Es la cantidad de carbono que se almacena en entidades definidas como la atmósfera, los océanos, los troncos de los árboles, en un bosque en particular, entre otros. Las unidades de reserva siempre están conformadas por una medida de masa, que es el petagrama, el teragramo, el megagramo, la gigatonelada de carbono, etc. Sobre la deforestación. Básicamente, y esto es una preocupación inmensa para todo el mundo, y vi algunas preguntas que generaron cierta inquietud respecto de lo que comentaba Juan Carlos en todo lo relacionado a la realización de las construcciones con madera. Obviamente, la deforestación está dada por la pérdida de los bosques, es decir, se puede utilizar los bosques, pero no hay que acabar con ellos. Y la deforestación es pérdida, es decir, un cambio de uso de suelo. No existe más bosques. Y a nivel mundial esta está disminuyendo entre 12 y 15 millones de hectáreas por año. Y en su mayoría están entre los 10 y 12 millones de hectáreas en los trópicos. Es decir, nosotros también estamos bastante afectados en ese sentido porque estamos en el trópico. De hecho, el área de bosques en las regiones templadas y boreales ha aumentado levemente durante las últimas décadas. Es algo que se está dando un poco
digamos, como en contradicción de lo que se está produciendo en la parte tropical. Bien, sobre los sumideros de carbono, hay que decir que el carbono fluye de una fuente a un sumidero de carbono. En la ciencia y mitigación del cambio climático, las fuentes y los sumideros se definen en relación con la atmósfera. Un sumidero de carbono extrae el carbono de la atmósfera y lo logra conservar, mantener, secuestrar o como se lo quiera llamar de las diferentes formas durante un determinado tiempo. Todo depende de cuál sea el tipo de sumidero. La mayoría de los sumideros de carbono en la vegetación están localizados en los bosques tropicales. De baja latitud, esto es un 62%, mientras que la mayoría de carbono del suelo está localizado en los bosques de alta latitud boreal, con un 54%. Es decir, hay una proporción inversa donde en los bosques tropicales la mayor concentración de carbono o captación de carbono está en la vegetación, mientras que en los bosques boreales está en el suelo. Hablando sobre el secuestro de carbono, creo que todo el mundo ya lo ha oído, es algo bastante común actualmente. Este es un proceso mediante el cual el dióxido de carbono se elimina de la atmósfera, se lo extrae de la atmósfera y se lo almacena de forma líquida o sólida. Hay iniciativas inclusive ahora, debido a la preocupación por el altísimo incremento de dióxido de carbono en la atmósfera, que están tratando de extraerlo y almacenarlo de forma líquida en las profundidades del océano. Pero obviamente esto es una cuestión bastante titánica y complicada de realizar. La reforestación a nivel mundial, creo que muchos de los países, ya estamos incluidos nosotros, tenemos la gran necesidad de hacer reforestación. Y la reforestación se la puede hacer con fines comerciales o con la finalidad de recuperar bosques degradados. Es así que existe la campaña del billón que apoya este método para secuestrar carbono, reforestando todos los bosques degradados del mundo. Se calcula que se lograría capturar alrededor de 205.000 millones de toneladas de carbono en total, lo cual es aproximadamente 2/3 de las emisiones de carbono existentes. Veamos cuáles son los componentes del carbono forestal. Por encima de la tierra, esto es en los árboles, arbustos, plantas leñosas, otras plantas menores, residuos vegetales, hojas, ramas, partes muertas de la planta, y bajo la tierra en lo que corresponde a las raíces de los árboles, el carbono de la tierra. Mitigar los efectos del cambio climático. Ha sido bastante coincidente la presentación tanto de Cristian como de Juan Carlos, y estamos en la misma línea, y esto es expandir o mantener las tierras de vocación forestal. En el año 2012, con el programa de incentivos para la reforestación con fines comerciales, se logró determinar mediante un análisis que existen un poco más de 2.600.000 hectáreas con potencial para la reforestación, con fines comerciales, no solamente para la reforestación, para recuperación de suelos, etc. Mediante este fomento por parte del Estado y la empresa privada podría lograrse el objetivo planteado, es decir, tratar de reducir las posibilidades de que se produzca el cambio climático, sino no llegar a él. Otro de los temas que debemos considerar, y Juan Carlos lo hizo bastante énfasis, me alegra mucho que lo haya hecho, es aumentar el uso de la madera. El uso responsable de la madera en muebles, construcciones, debe ser uno de los objetivos de todas las personas, así como de las políticas estatales que lo fomenten. Sí es importante que se debe cambiar ya la cultura hacia el uso de la madera. Es importante reducir el uso de plásticos, y esto debe ser por concienciación
Y por último, va a ser necesario por imposición de tasas, porque muchas veces no entendemos, no tenemos esa conciencia de el daño que estamos haciendo al utilizar demasiados plásticos, demasiados desechables, demasiadas cosas que son contaminantes. Y si no lo queremos hacer por conciencia, pues muchas veces la obligación, cuando nos cuesta en el bolsillo, pues eh, nos vemos en la necesidad de cambiar eso. Luego tenemos que deberíamos generar nuevos productos maderables y no maderables tanto para la construcción, muebles, utensilios, etcétera. Sí, Juan Carlos dio un montón de alternativas que existen. Existen también otras alternativas, por ejemplo, a la parte de desechables que a veces da espanto cuando uno va a los centros comerciales y se topa con la cantidad de desechables que utilizan para las comidas. Y hay iniciativas que ojalá se las pudiera promocionar y favorecer a través de las compras utilizando desechables de hojas, de cortezas que sirven para un solo uso, pero que son degradables. ¿Cierto? Entonces, cuando cambiemos esta cultura del uso de los desechables y no pidamos tantas fundas en el mercado, vamos nosotros también aportando de alguna manera a la reducción de la generación de dióxido de carbono. En un artículo publicado en la revista de Nature Sustainability, los investigadores estudian el efecto neto de continuar construyendo según las prácticas actuales contra las prácticas que aumentan los productos de madera. Y concluyeron que durante los próximos años, las construcciones nuevas utilizan el 90% de productos de madera. Un total de 700 millones de toneladas de carbono serían secuestradas. Es bastante importante que también nosotros empecemos a cambiar esta cultura y no necesariamente tengamos esa necesidad o esa costumbre impuesta de alguna manera por seguridad o porque ya lo hemos venido practicando durante mucho tiempo. El tener unas paredes gigantescas en nuestras casas que si no son de hormigón armado, si no son lo más anchas posibles, como que no va a ser resistente la casa. Juan Carlos ya en su presentación hizo o mostró algunas de las iniciativas que están siendo bastante adecuadas a la modernidad y que también son resistentes y por ende adaptables a las nuevas necesidades. Ahora vamos a hablar sobre los mercados del carbono, pues son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. ¿Y qué es un crédito de carbono? Los créditos de carbono se traducen de la siguiente manera. Una tonelada de CO2, dióxido de carbono equivalente emitido, es igual a una tonelada métrica y esto es igual a un crédito. Y obviamente para tener estas compensaciones es requerida una certificación de terceros, porque hay que transparentar de alguna manera. Sobre el mercado de carbono de Forest Carbon Partnership Facility, FCPF, se asocia con 17 donantes y 47 países. Este fondo de carbono proporciona pagos basados en resultados para proyectos REDD+. El fondo contiene actualmente alrededor de 900 millones de dólares para reducciones de emisiones verificadas en el sector forestal. Es decir, tenemos un potencial por el cual podríamos nosotros buscar de alguna manera tener compensaciones por el secuestro de carbono a través de las plantaciones forestales que se hagan. Sobre el precio del crédito de carbono, sí todavía existe un pequeño problema que no es tan significativo, porque de acuerdo al informe del Banco Mundial, en 2021 el precio de carbono promedio rondaba entre los $2 por tonelada de dióxido de carbono equivalente emitida. Sin embargo, la Comisión Stern-Stiglitz, para alcanzar las metas actuales de descarbonización, dice que, o calcula, que se debería aumentar entre 50 y $100 por tonelada de CO2 equivalente para el 2030.
Eso sí significaría que, de alguna manera, sea un incentivo para las personas para que quieran entrar en estas medidas de compensación y que les sirva como un incentivo adicional para el establecimiento de las plantaciones. En todo lo relacionado a las tasas de impuestos al carbono también aumentaron durante el 2021 y a principios del 2022, aunque menos que los precios del ETS, los comercio de derecho por emisiones, por sus siglas en inglés. Si bien las tasas de impuesto al carbono se mantuvieron relativamente estables en el 2020, aumentaron en un promedio de aproximadamente $6 en el 2020 y $5 en el 2021. La mayoría de las jurisdicciones con impuestos al carbono aumentaron su impuesto en comparación con el año anterior, es decir, con el 2019. Aquí hay que recalcar que todos los países desarrollados o los países que ya están entrando en la concienciación ambiental tienen una tasa bastante alta por impuesto al carbono. Y nosotros como país tenemos una limitación y vi una pregunta dentro del chat que decía sobre si se podría entrar en este mercado de bonos de carbono. Lamentablemente tenemos una restricción que es constitucional y esto lo dice el artículo 74 de la Constitución, que todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades mantendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Sin embargo, los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. Esto no permite que las personas independientemente puedan realizar negociaciones independientes sobre el mercado de carbono para las plantaciones que quieran establecer o para que quieran tener sus compensaciones. Bien, aquí les voy a presentar muy brevemente unas estimaciones que nosotros hemos realizado sobre la captura de carbono o lo que podría haberse generado, tanto en toneladas toneladas de CO2 y luego la parte económica. Nosotros entre el 2020 y lo que va del 2023 hemos logrado o se ha registrado 6.907.548 metros cúbicos, es decir, un equivalente a 136.000 hectáreas que se han aprovechado y que han producido todo este volumen de madera. Hemos optado por tener un promedio de kilogramos por metro cúbico para el cálculo de gramos de carbono que podría ser con una media de 568.5. ¿Y por qué hemos utilizado esto? Porque lamentablemente también en el país no existen estudios bastante bien definidos sobre este tema. Sin embargo, nosotros estamos tratando ya de un poco entrar en este proceso de investigación para poder determinar cifras mucho más acercadas a la realidad. Es decir, que este volumen de 6.900.000, casi 7 millones de metros cúbicos podrían habernos arrojado 1.963.000 toneladas de CO2 que estaban capturadas o mantenidas almacenadas en esas plantaciones forestales. Bien, sobre los ingresos, entonces, si todo el volumen que se aprovechó de esos 6.907.000, eso hubiese significado con un precio bastante conservador, poniéndolo nosotros en el supuesto de que se pagara de $5 por tonelada de CO2, habría existido $19.637.000 que se hubiesen podido negociar.
También tenemos registrado en este rato, desde el 2022, así como se han aprovechado esos 6.900.000 metros cúbicos, tenemos ya registrados en el mismo periodo 12.767.000 metros cúbicos. Es decir, eso generaría alrededor de 18 millones de dólares. Estamos hablando que si eso se hubiese podido negociar independientemente para los tenedores de las plantaciones, pequeños, grandes o quien quiera que sea su propietario, estaría generando alrededor de 37.800.000 dólares, que son parte de una compensación y que a la vez se vuelven un incentivo para poder mantener las plantaciones y poder reducir la presión sobre los bosques nativos. ¿Por qué digo reducir la presión sobre los bosques nativos? Pues es obvio. Todo el volumen de madera proveniente de las plantaciones forestales, cualquiera de las especies que haya servido para la producción de tableros, pales, productos de balsa, entre otros, indirectamente han aportado en la reducción de la presión sobre los bosques nativos. Porque si no existieran estas plantaciones, pues obviamente tendríamos que regresar a ver a los bosques nativos. Al existir plantaciones, la necesidad de aprovechamiento de los bosques nativos va a ser menor. En registros generales, entre el 2020 y 2023 se han aprovechado 6.900.000 metros cúbicos y están registrados 12 millones de metros cúbicos. Es decir, que tenemos en stock dentro de plantaciones al momento, que serán aprovechadas en el futuro, estos 12 millones de metros cúbicos. Esto es importantísimo, que va a ayudar a reducir la presión sobre el bosque. Y aquí tenemos un cuadro donde, según cifras del Ministerio del Ambiente, entre el 2015 y el 2022, del bosque nativo, se aprovecharon 12.971 hectáreas, con un equivalente de 249.000 metros cúbicos, de bosque natural, y tanto de árboles relictos como de regeneración natural y especies pioneras, 686.000 metros cúbicos, equivalentes a 27.000 hectáreas. Es decir, que si nosotros lográramos reducir a un 5%, es decir, probablemente unas 2.000 hectáreas que sean utilizadas desde los bosques nativos, y el resto tratar de utilizarlo desde plantaciones, sería un avance fabuloso. Esto puede sonarles para muchas personas o para algunas de las personas algo conflictivo, afectación de intereses, etcétera. Sin embargo, lo ideal es tratar de mantener al bosque nativo dándole el valor, dándole una valoración, no necesariamente económica, como lo decía Juan Carlos, sino darle el valor por todo lo que produce el bosque nativo. Tenemos especies, tenemos servicios ambientales, tenemos una infinidad de cosas que nos pueden permitir a nosotros mantener una vida saludable y una regulación hidrológica, climática bastante importante, donde existen los bosques nativos. Por otro lado, hay que considerar que la madera de plantaciones están libres de tasas, no tienen que pagar el derecho de pie de monte o algo así por el estilo, mientras que la madera de bosque natural tiene una tasa muy exigua, ¿sí?, respecto de lo que debería pagarse. ¿Por qué digo muy exigua respecto de lo que debería pagarse? Porque obviamente existe una afectación al realizarse el aprovechamiento del bosque nativo. Ya lo dije en láminas anteriores, en otros países el impuesto por la generación de dióxido de carbono, el impuesto por la utilización de bosque nativo es bastante alto, es sumamente elevado. En ese sentido, nosotros estamos muy por debajo de la media de lo que se paga en otros países. Y bueno, finalmente, ¿por qué era el título? Los bosques, las plantaciones forestales, un banco. Pues simplemente
porque tienen la capacidad de almacenar dióxido de carbono durante largos periodos y aún cuando se realice el aprovechamiento de los bosques, la madera aún sigue conteniendo dióxido de carbono mientras esta no se degrade. Al ser mantenida a través de muebles, en la construcción y demás, todavía se sigue manteniendo una buena parte de ese dióxido de carbono. Por lo tanto, todavía forma parte de un banco que se lo va generando a través del tiempo. Las plantaciones forestales constituyen una cuenta de ahorro que va generando rentabilidad con el tiempo y esta puede servir como un fondo de jubilación para su propietario, que es lo que se ha visto en muchos casos en propietarios pequeños que dicen, voy a reforestar para tener en el futuro, porque si estamos hablando de especies de largos periodos de crecimiento, en algunas ocasiones estos son de 20 años, pues y si tiene 50 años cuando lo plantó, a los 70 años lo podrá aprovechar y a la final eso será su pensión de retiro, ¿no es cierto? Entonces, si lo podemos nosotros ver de esa manera, también es un banco donde se va metiendo de alguna manera los ahorros de la vida. Por otro lado, si se logra liberar la posibilidad de que los propietarios de las plantaciones puedan negociar las compensaciones por las diferentes vías en el mercado de carbono, es decir, que esto lo puedan hacer independientemente, y de eso se trataba una de las preguntas de la consulta popular, tratar de liberalizar este tipo de trabas o de imposibilidades para que se pueda negociar. Lamentablemente no salió favorecida, pues esto, al poder hacérselo, va a redundar en el segundo punto porque también será un incentivo o podría convertirse en un incentivo para que existan más plantaciones forestales. Bien, esto es mi presentación. Quisiera hacer un par de acotaciones respecto de lo que Cristian en algún momento dijo que yo le podría confirmar si existen o no plantaciones de samán. Lamentablemente, el samán tiene una forma, una estructura que no permite realizar plantaciones forestales. ¿Por qué no lo permite? Pues obviamente porque su copa, el diámetro de copa es demasiado grande. Y obviamente, al ser demasiado grande, pues no es que se pueda hacer plantaciones, porque el número de individuos que entrarían por hectárea pues va a ser muy reducido. Hemos llegado a determinar que en algunos casos el diámetro de copa puede llegar hasta pasar los 400 metros cuadrados. Entonces es gigantesco. Sin embargo, y aquí voy a hacer una pequeña cuña respecto de actualmente el Ministerio de Agricultura, el gobierno nacional, obviamente a través del Ministerio de Agricultura, ha puesto en marcha el proyecto de dinamización del sector forestal productivo sostenible, que es la segunda fase del proyecto de incentivos forestales. Este proyecto lo que busca es entregar incentivos forestales, no en el mismo esquema que el anterior, muy similar sí, pero no completamente en el mismo esquema que el anterior. Y este está un poco más dirigido hacia la parte de pequeños productores, que lo que busca es incentivar que ellos en sus tierras, en sus fincas, puedan reforestar. Complementariamente, sí diferente a lo que existía en el anterior proyecto, ahora se está promocionando los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Y ahí sí es donde puede entrar el samán. El samán tiene la posibilidad de ser incentivado a través de los sistemas silvopastoriles. Porque básicamente es donde más se encuentra el samán en potreros, que generalmente los ganaderos lo tienen ahí para que les dé sombra a su ganado. Entonces, hay la posibilidad de realizar incentivos a través de este nuevo proyecto.
Y obviamente si ustedes conocen, la gente que está aquí presente, de gente que está interesada en ingresar a este proyecto, pues con gusto nosotros los atenderemos y más bien sería muy favorable que la gente pueda ya empezar a hacer uso de este proyecto. Algo importante que también hay que destacar, es cierto, y lo que contaba Juan Carlos, es cierto que en otros países existe esa cultura de cambio de uso de la madera. Están por otras vías. A nosotros nos falta mucho. Y yo creo que a través de este tipo de iniciativas, de este tipo de eventos, este tipo de maestrías, se debe dar un impulso bastante fuerte para que cambiemos esa forma esa cultura de utilización de la madera. No le damos valor a la madera, no le damos el suficiente valor para que lo podamos utilizar adecuadamente. Y más bien, creemos que la madera es un producto que no sea tan bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edison, por tu presentación. Gracias por presentarnos la visión del Estado respecto de lo que está haciendo y cómo el tema de las plantaciones forestales ayuda en este gran propósito de, primero, lograr sostenibilidad y segundo, de ser un esquema de mitigación del cambio climático a través de ser sumideros. Las plantaciones, lo remarcaste, se convierten en un gran sumidero de carbono. Importante conocer de que Ecuador tiene ya 180,000 hectáreas plantadas y que eso es nuestra carta de presentación como país respecto de tener esos sumideros en esta conceptualización de mitigación. Esa es una cifra interesante. Se vuelve más interesante cuando presentaste esos números respecto de cuántas toneladas de carbono podríamos tener en ese stock. Y lo importante es que se está trabajando en una conceptualización de renovación. Es un concepto de economía circular, como habían comentado los otros colegas también, que se cosecha la plantación y se la vuelve a plantar y eso se vuelve dinámico en el tiempo. Eso es muy importante de remarcar. Nos comentaste de que, sin lugar a dudas, en el trópico, nosotros vivimos en el trópico, tenemos una mayor potencialidad para captura de carbono sobre el suelo, es decir, en los árboles, porque toda la fitomasa es la que captura carbono. Si nos comparamos con el subtrópico, en el subtrópico vuelta ese carbono no es tan retenido por la tasa de crecimiento de los bosques en la sección subtropical, no es muy significativo, pero sí es significativo el aporte que se da a nivel de suelo. Entonces la concepción quedó bastante clara de que en el trópico se captura a nivel de follaje mucho más rápido y con mucho más reciclaje, y en el subtrópico queda retenido a nivel de suelo. Nos comentaste de esta visión planetaria de que si tuviéramos 1 billón de árboles sembrados, podríamos bajar hasta 2/3 de las emisiones de carbono planetario. Esa es una cifra tremendamente importante. 1 billón de hectáreas, 1 billón de árboles, perdón, no soñaría como mucho, pero el tremendo impacto que tenemos en la reducción de emisiones sería altamente significativo. Algo importante también que remarcar es el que el mercado del carbono se está movilizando hacia lograr mejores ingresos para aquellas personas que se pongan en este contexto de incentivos. Es muy impactante los números que nos presentaste y esta dinámica de compensación hará en el mediano plazo de que la gente se interese más por el recurso. Y eso es lo que nos ocupa dentro de este contexto de visualizar al sector forestal como esa tremenda potencialidad que tiene. Unas cifras interesantes que mostraste y que yo me permití hacerle unos numeritos y que es la gran realidad, es que el bosque nativo per se, por su estructura, puede producir en términos comerciales 19 metros cúbicos.
Esos fueron los numeritos que saqué de la ecuación de los datos que presentaste. En tanto que las plantaciones, sin lugar a dudas, pueden estar produciendo arriba de 150 metros cúbicos por hectárea. 19 metros cúbicos a 150 metros cúbicos, pues hay un dato tremendamente diferenciador. Y lo importante es de que cuando nosotros tenemos este bosque nativo que hay que cuidar, sin lugar a dudas, la rentabilidad que nos podría permitir no es tan significativa. Por lo tanto, es muy, muy necesario a pensar en que al generar más plantaciones forestales, nosotros bajamos esa presión sobre ese bosque nativo. Esto un poco el contexto general de la presentación de Edison. Le agradezco infinitamente a Edison también por estar acá y por haber dado en este conversatorio, en estas conferencias, la visión del sector forestal estatal a través de la Subsecretaría de Producción. Me voy a permitir, Edison, formular unas 2 preguntas que nos hacen llegar al chat. Nos hace llegar Luis, dice, desde las instituciones han considerado generado incentivos o espacios de reflexión que les permita realizar acciones alternativas a la comercialización de bonos de carbono en las plantaciones forestales en el Ecuador, aquellas que ya son incentivadas como compensaciones, reconocimientos o incentivos por el servicio ambiental, captura de carbono y almacenamiento. Adelante, Edison, por favor. Bien, yo lo puse en una lámina específicamente la limitación que existe en este rato para la cuestión de negociación de bonos de carbono de forma independiente. El artículo 74 de la Constitución no permite realizar eso. Más si a través de los entes gubernamentales, específicamente en este caso el Ministerio del Ambiente, sí tiene la posibilidad de hacer las conexiones para obtener recursos de países que están haciendo este tipo de compensaciones, en especial el pago por resultados, REDMAS, ese tipo de cosas. Mientras no se cambie la parte legal, que en este caso es la Constitución, y esto es muy complicado realizarlo mientras no se ponga de acuerdo la gente mismo, no va a ser posible hacer este tipo de cosas. No obstante, pues como lo dije, hay el nuevo proyecto de reforestación que sí va a permitir que haya un incentivo para que se establezcan las plantaciones forestales. Y también ahora se está incentivando los sistemas agroforestales y silvopastoriles, que anteriormente no existían. Ok, gracias, Edison. Creo que Cristian levantó la mano. Por favor, adelante, Cristian. Querías aportar en esta parte. Y sí, Edwin, muchas gracias. Sobre esta parte, lo tenía anotado para mencionar el asunto que mencionaba Edison sobre el artículo 74. Ahí me voy a permitir disentir un poco con Edison, y es que el artículo per se no lo percibe, no lo prohíbe. Lo que hace es ordenarle al Estado que regule el aprovechamiento, el uso y demás. Por lo tanto, el tema no es constitucional, y la Corte Constitucional ya se pronunció en el dictamen en el que aprobaba la consulta popular, que no cambia, y que la pregunta no cambiaba en el fondo lo que ya dice la Constitución, porque la Constitución no lo prohíbe, y que lo que hacía la pregunta era simplemente profundizar en el cómo, no en el qué. Por lo tanto, el trabajo más bien va por ese lado, y respondiendo a la pregunta o a la inquietud generada, desde el sector público no se han generado estos espacios, pero sí desde el sector privado. Justamente están haciendo una plataforma denominada Carbono Ecuador, en donde están expertos en el tema, y se está justamente generando este tipo de discusiones y aportes para encontrar los mecanismos más adecuados dentro del marco legal y el marco constitucional. Por lo tanto, digamos, ahí quería
darles esa buena noticia. Y agradecerte también, Edison, por el dato con respecto al Samán, porque justamente hacia allá iba mi duda, ¿no es cierto? Aprovechando que existe el programa de dinamización, lo ideal es promover el que se planteen Samán por las condiciones que menciona Edison, que permiten el que en sistemas silvopastoriles principalmente, aunque no exclusivamente, podría también en sistemas agroforestales aprovecharse, pero tiene mucho más lógica hacerlo en silvopastoriles, el que se promueva la regeneración de esta especie para que no se pierda, ¿no? Yo explicaba un poco las exportaciones, sobre todo en el 2021, de Samán, fueron excesivas, teniendo en cuenta que no tenemos una fuente renovable, ¿no? Entonces, creo que ahí el impulso que se le puede dar desde el Ministerio de Agricultura a lo que mencionaba Edison, con respecto a cómo las plantaciones forestales se convierten en un fondo de jubilación. Evidentemente eso funciona en las especies más, que más tiempo tienen para su aprovechamiento. Pero yo diría, es una mezcla porque hay fondos, hay un fondo de jubilación y una póliza, ¿no es cierto? Porque cuando tenemos especies como balsa que se puede aprovechar en 4 años, o el eucalipto, o el eucalipto en la costa que se puede aprovechar en 7 años, o la melina, que también se puede aprovechar en 7 años, otras especies en 12 y demás. Hay una gran variedad de especies que se pueden plantar y que pueden convertirse en este fondo de ahorro, que no necesariamente lo vamos a recibir solamente cuando nos jubilemos, sino dentro del camino, y digamos el agricultor no tiene que empezar ya en retirarse o cuando se va a morir, que sus hijos van a cosechar, sino también el que para la graduación de su hijo, para algún evento específico, puede hacer una planificación de corto, mediano y largo plazo, y esa es la ventaja y la maravilla que le brinda la diversidad que tiene el sector forestal. Eso nada más quería complementar, Edwin. Muchas gracias.